Valiente seré, veraz y sereno. Cada acto bueno libre me hará. Cada pensamiento bondadoso me fortalecerá. Por la verdad lucharé y el error venceré. Verso Época de Micael. Querida comunidad, muy buenas tardes. Les damos una cálida bienvenida a este cuarto ciclo de encuentros titulado Las profundidades del misterio de Micael. Este proceso comienza hoy, 3 de agosto, y finaliza el sábado 5 de octubre. Soy Jennifer Adriasola, pedagoga terapéutica familiar. Es un honor para mí presentarles a Jardín de Luz Patagonia. Para los que recién se están incorporando, es un centro de desarrollo humano que nació en el extremo sur de América. Su propósito es brindar una educación que abraza la bondad, celebra la belleza y busca la verdad. Además, doy la bienvenida a Mariano Casanet, sacerdote de la comunidad de cristianos y director del Seminario de Sacerdotes en Alemania, activo colaborador de Impulsos a la Luz de la Antroposofía. Y para hoy quisimos invitarlos a compartir una reflexión vinculada con lo social y que se relaciona directamente con nuestra última reunión, a través del tema Caminando hacia sí mismo. Hola Mariano, ¿cómo estás y cómo ha sido tu ¿Qué tal, semana? Jennifer? Muy bien, muchas gracias. Ya de vacaciones, así que ocupándome de todas esas cosas que quedan pendientes, ¿vieron? Que son un montón y que uno dice, ¿para qué estoy de vacaciones? Bueno, vamos a seguir preparándonos para la época de Micael a través de contemplaciones en relación a este recorrido que está ocurriendo ahora, desde el domingo pasado, ya hace una semana, acerca del que hablamos la última vez, pero ahora estamos dentro y lo vamos a ir recorriendo. Y un elemento del cual no hablamos el otro día especialmente es acerca de la sorpresa, de la magia que va ocurriendo al caminar cuando uno se da cuenta que hay otros que también están caminando. Y esto hace del peregrinaje una experiencia diferente a lo que podría ser si uno tiene la sensación de estar caminando solo, que a veces pasa también. Y por supuesto que también lo hacemos porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra profunda intimidad y que van ocurriendo en el propio santuario, pero que una y otra vez, cada día de hecho, se ponen en juego en nuestras relaciones, en las relaciones más por ahí sueltas que tienen que ver con las personas con las que nos cruzamos todos los días, pero con las que no tenemos por ahí vínculos estables, cuando vamos a hacer las compras y eh, personas con las que sí tenemos vínculos más estables, con las que construimos juntos en términos laborales, por ejemplo, o en amistades, familia y muy fuertemente uno de los desafíos más grandes quizás de la humanidad moderna en la pareja, donde la intimidad del recorrido propio se juega segundo a segundo en las cualidades relacionales. Entonces, podemos ir preguntándonos qué vive cada uno de nosotros en relación ahora a este camino de 10 pasos, si vamos recorriendo estos 10 pasos desde el punto de vista social. Empecemos por el primero directamente. Esta semana, Marcos, en el capítulo 8 lo tienen la lista de la vez pasada. Cristo le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? ¿Se acuerdan? Y entonces ellos le empiezan a contar y ya tienen que poner su mirada
en los procesos sociales, qué le está pasando a la gente en relación a ser testigos o ser receptores de actos de Cristo o tener la posibilidad de percibirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre en su proceso de conocimiento acerca de quién es Él? Y luego Él les dice justamente, ¿y ustedes qué dicen? Y ahí podemos empezar a preguntarnos, cuando uno se siente increpado, exhortado a dar una respuesta, ¿qué les habrá pasado a los discípulos cuando Pedro dijo, en nombre de todos, tú eres el Cristo? Lo reconocen como el Mesías. Puede haber pasado muchas cosas. Por ejemplo, hey, ¿por qué hablas en mi nombre? Vos decís lo que a vos te pasa. O, sí, exactamente eso y yo no me animaba a decirlo. O, sí, pero yo también lo quiero decir. Cada uno podría preguntarse qué le habrá pasado, qué le habría pasado a uno si hubiese estado allí. Porque de hecho ahora lo estamos. Esta semana nos está él preguntando esto. Y entonces nos miramos alrededor, o miramos alrededor, nos miramos unos a otros, y no sé si les pasó alguna vez, pero una confesión de ese tipo puede dar vergüenza en lo social. Decir, sí, Cristo y yo tenemos que ver en lo familiar, en lo social. Es en muchos ámbitos un acto de gran valentía expresar un- una verdad reconocida por uno de ese calibre. Uno abre su corazón al otro y bueno, de esa manera también lo hace vulnerable a comentarios quizás faltos de sensibilidad para con semejante eh, apertura del corazón. Pero ¿qué estás diciendo si el cristianismo fue lo que sea? O religión es algo anticuado, o no sé, tantas cosas que pueden venir del entorno en que cada uno esté. Si tiene la, la suerte adecuada, por ahí encuentra a alguien que se alegra y se siente invitado a hacer una confesión propia también. De una u otra manera, el acto confesional se torna acto social, tiene un impacto en las relaciones. El día que yo le conté a mi familia lo que quería hacer yendo a estudiar a Alemania, tuvo un impacto muy grande en las relaciones. Si uno habla, no sé, en diferentes ámbitos, quizás académicos o, digamos, entre comillas, de cierta oficialidad acerca de que uno toma en serio la reencarnación, bueno, hay que animarse a algo así. Quizás en los países en los que estamos nosotros, decir que uno es cristiano no es tan raro. Por ahí tuvimos suerte. Pero decir que uno no acepta dogmas de repente, que quiere hacer un camino en libertad, ujú, bueno, como vemos, el camino empieza ya con un acto de profunda valentía por confesar la verdad reconocida. Y si eso no es un acto micaélico, díganme cuál lo es. Es decir, Micael aparece de manera implícita al comienzo de este recorrido, convocado por la pregunta de Cristo. Y cuando Cristo hace preguntas, acordémonos quién es el Dios preguntón. Bueno, el general del ejército tiene el nombre de una pregunta, Micael. ¿Se acuerdan?
no lo hablamos todavía, pero de alguna otra charla lo vamos a hablar más adelante. Otra vez. Su nombre es una pregunta, su identidad es una pregunta. ¿Quién como Dios? Cuando este ser se presenta, lo vamos a volver a hablar, pero lo traigo solamente así en una frase. Cuando este ser se presenta ante nosotros, lo vivimos como una pregunta, no como un mandato, por ejemplo. La fuerza de la que hablamos cuando hablamos de Micael no es una fuerza impositiva, no es una fuerza que oprime, sino que es una fuerza que convoca, es un llamado, es una pregunta, no una respuesta. Y allí tenemos entonces esa posibilidad de tornar nuestra verdad reconocida palabra, transformarla en palabra, para que entonces pase a eh, masajear, a moldear el mundo desde ahora sí lo que cada uno de nosotros pudo descubrir. Empezamos un camino de creatividad para con nuestro entorno gracias a la verdad reconocida. Y como decíamos antes, puede ser más que sorprendente y alegre de una manera especial darse cuenta que hay otros que también lo hacen. Entonces uno se va dando cuenta que el corral de ovejitas negras es cada vez más grande. Y entonces uno puede volver o profundizar la relación con Cristo junto con otros, yendo a la escuela, como decíamos la vez pasada, la escuela de ser humano de la mano de Cristo. Segunda semana, la semana que viene, que empieza mañana. Recuerden que siempre empiezan los domingos. Y la segunda semana también es una experiencia social. Son varios discípulos, no muchos. La escena que toma el Evangelio del Sermón del Monte son muy poquitos. De esto vamos a hablar en el encuentro de verano de la comunidad de cristianos en Ávila, en España, dentro de un par de semanas. Nos vamos a dedicar a las bienaventuranzas, que es justamente el comienzo del Sermón del Monte, donde se da este encuentro tan íntimo de enseñanza entre Cristo y muy poquitos discípulos que hasta ese momento habían podido ser convocados. No estaban los 12, ni mucho más, sino que eran probablemente 4 discípulos que estaban con él nada más. Y se da un diálogo largo, muy largo, que, que abarca enormes aspectos del desarrollo humano y que seguramente no estaban anotando los discípulos, los 4, los recién fresquitos discípulos que empezaban a caminar con él, sino que estaban simplemente escuchando, haciéndose todo oído, como quien dice, y haciéndose fértil para esa palabra, que es luego lo que va a aparecer en la parábola del sembrador, como actitud de aprendizaje, la tierra fértil para la palabra sembrada. Y esas palabras van a desarrollarse, van a germinar y luego dar fruto mucho más adelante. No es un proceso de aprendizaje intelectual, no es informativo, sino que es un masaje de almas que permite justamente que empiecen a ocurrir las relaciones de una manera nueva. Y si se fijan en el Sermón del Monte, el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, una parte del cual se lee la segunda semana, esta, fíjense todo lo que hay ahí adentro y van a ver que hay muchísimo acerca de las relaciones.
Es una especie de em, orientación para nuestra mirada social, una especie de brújula, una ayuda para darnos cuenta cómo ocurren las relaciones. Y qué lindo saber que hay otros que también quieren aprender y están dando sus propios pasos. Y entonces lo social se transforma realmente en una escuela y no en una búsqueda de homogeneidad, de estándares, de comodidad, sino realmente en una escuela. Repito lo que decía antes, quien haya tenido la experiencia de estar en pareja, quizás puede dar testimonio de que allí tenemos la práctica de los misterios sociales más intensa que uno puede imaginarse. Vale también para las relaciones entre colegas que perduran en el tiempo y que son muy cercanos. ¿Cómo vamos? ¿Estoy hablando de cosas conocidas o estoy hablando de un universo todavía no inaugurado? ¿Sí? Bien. No, no estoy solo en esto. No, porque a veces pienso que me pasan a mí estas cosas nada más. ¿Vieron? Y cada uno le pasa lo mismo. Bueno, tercera semana. Habíamos dicho la otra vez, el desarrollo del pensar se torna imaginativo y esto es muy importante desde el punto de vista del ser de Micael. La charla que viene se llama Micael, semblante de Cristo, y esto es algo, pero tan importante que la vez que viene lo vamos a tomar como tema principal y hoy lo acerco nada más. Nuestro rostro, nuestro semblante, o podemos decir así, nuestra cara primero, esto que está acá como cosa sensorial, sensible, es un objeto, para empezar, pero que vamos a verlo como un objeto solamente cuando la persona está muerta y después de un rato largo. La cara se torna objeto solamente después de que la persona se fue. Mientras la persona está allí, no es un objeto, ¿vieron? Cuando uno va al dentista, un poco sí, vieron que se anestesia y como que no nos hace caso. Y ahí es como un objeto, ¡ey, no me pertenece esto! Bueno, pero en la vida normal, esto que está acá no es un pedazo de carne que se mueve, sino que es una especie de lenguaje, pero imaginativo, es una imaginación de nuestra alma. Todo el teatro se basa en eso. Es una experiencia gestual, no es una experiencia visual solamente, sino que estamos percibiendo mucho más que solamente lo que percibimos con los sentidos exteriores. Dicho rápido, cuando percibimos un rostro, todos tenemos una experiencia clarividente. Es un resto de clarividencia que tenemos todos. Estamos percibiendo alma, no cuerpo. Cuando la segunda semana, perdón, la tercera semana se dedica al pensar imaginativo, vamos ya en esa dirección. Estamos aprendiendo a mirarnos unos a otros no como cosas, sino como alguienes. Profundizado esto, podríamos decir, estamos aprendiendo a ver espíritu, a ver alma, a ver espíritu.
Estamos aprendiendo a preguntarle al otro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasa? En última instancia, vamos a desembocar en la pregunta que tuvo que aprender Perceval. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que te está pasando? Y esta tercera semana, vamos a ver que después, como vimos la vez pasada, la cuarta semana ya es el envío. Hay que ir a lo social, hay que ir a encontrarse, hay que ir a ofrecer ayuda. Aquí estamos en esta, digamos, capacitación para percibir al otro como alguien. Y repito, no como algo. El otro es alguien, es un yo. Y esto tiene eh, enormes efectos en las cualidades relacionales. En el seminario sobre gestión social y trimembración y todas estas cosas lindas que vamos a hacer en Vitoria, acá está Ion, le pueden preguntar después, vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa entre las personas cuando empezamos a tomar en serio que somos yoes, que el otro es un yo y yo también? ¿Qué consecuencias tiene esto para las relaciones? Enormes. Es más, es el origen de lo social. Recién allí me torno un ser social, cuando me doy cuenta que no soy el único yo aquí y los demás son solamente escenografía en mi obra de teatro, sino que son también protagonistas de la propia en el mismo escenario. Pongan muchos actores al mismo tiempo. Vieron que hoy se hace, ¿no? A improvisar. Cada uno hace su obra de teatro con los demás allí. Nadie sabe cuál es la del otro y todos la tienen que hacer. Son ejercicios muy hermosos. Cada uno va a hacer su obra de teatro con el otro y va a tener que ir adaptando elementos dada la propuesta del otro también. Bueno, es más o menos así la vida. Y sí, somos muy iguales y muy diferentes. Las dos cosas. La quinta semana va a ser la puesta en práctica de actos en lo social. Vamos a tener allí la quinta y la sexta semana, las dos sanaciones. Este año las tenemos condensadas en una sola semana porque tenemos 9 y no 10, como decíamos la vez pasada. Pero allí tenemos ya actos de ayuda y no solamente la relación que se va a dar entre el que necesita ayuda y el que da la ayuda, sino también lo que pasa, y fíjense en las lecturas cómo se describe, qué pasa en el entorno de la sanación propiamente dicha con la gente que es testigo de ella. ¿Qué cualidades sociales empiezan o qué acontecimientos se describen alrededor de la sanación? ¿Qué le pasa a la gente con lo que está pasando allí? ¿Se sorprende, se asusta, se enoja, eh, se asombra, le cambia algún aspecto en su actitud? Y seguramente tengan la experiencia, como yo también la tengo, de que les haya pasado el tener, por haber sido testigo de alguna situación, tener una especie de eh, pregunta que uno se lleva propia o un llamado de atención o, bueno, una situación que me habilita a cosas propias. Me acuerdo, por ejemplo, de haber brindado con agua en mi boda, en nuestra boda, y para muchos eso fue casi una blasfemia. ¿Cómo vas a brindar con agua? Brindar con champán, ¿no? ¿Qué sé yo, con algo así.
Y yo no tomo alcohol, nunca tomé, tampoco tomaré. Y para muchos era un acto de rebeldía, para mí era lo más natural del mundo. Simplemente tomé agua porque quería tomar agua, listo, no le quería enseñar nada a nadie, no le quería imponer nada a nadie, no quería que me impusieran nada a mí, pero después escuché que, porque me vinieron a decir que hubo personas que vivieron ese acto como un acto de em, fidelidad a mí mismo, perdón la autorreferencia, pero es algo que por ahí les pasa a todos, fidelidad a mí mismo que habilitó a otro a decir, ah, yo también quiero serme fiel, basta con tantas cosas. No fue la intención, no fue lo que busqué, no intenté darme cuenta si estaba ocurriendo o no, pero estaba ocurriendo. Y esto pasa todo el tiempo. Los efectos de nuestros actos son mucho más grandes que lo que tenemos a la vista. Y ocurren transformaciones enormes en muchas personas si es que permitimos que nuestros actos sean vistos, si no nos escondemos, digamos así. Y esto es lo que los discípulos tienen que ir a aprender al tornarse eh, apóstoles y lo van a aprender luego viendo cómo lo hace Cristo en esas dos sanaciones. Hay algunos detalles de las lecturas para los cuales sería necesario ir a buscar el texto original, porque a veces las traducciones eh, lo solapan un poco, se nubla en algunos detalles. Si quieren, busquen en internet alguna versión interlineal, griego-castellano, o donde quieran, y fíjense, hay un montón, los van a encontrar. Fíjense, si quieren, miren con detalle cómo se describe allí, por ejemplo, la palabra pueblo. En griego hay por lo menos tres palabras para pueblo. Uno es etnos, de donde viene la palabra etnia, o sea, un conjunto de personas con relaciones de sangre, familia, digamos. Después está la palabra ojlos, que a veces se traduce como muchedumbre, o gentío, o gentiles, o la gente, que es nada más ni nada menos que una aglomeración de personas, sin una cualidad social en particular, personas que se juntan. Y luego hay una tercera palabra, que es laos, de donde viene la palabra castellana laico, que es un conjunto de personas que tienen una cultura en común. Los laicos no eran los que no tenían religión en aquella época, eran los que sí la tenían y eso les daba una cohesión cultural, pero no eran los sacerdotes, eran las personas que no eran los sacerdotes, pero que tenían una cohesión cultural. Esos eran los laicos. La palabra hoy se usa de una manera diferente, pero justamente lo que significa es conjunto de personas con una cohesión cultural. A veces se traduce simplemente como pueblo y el pueblo tal cosa y uno no se da cuenta qué está diciéndose allí. Entonces yo los invito a que miren un poquito con detalle cómo se describe en una y otra situación, no solamente en estas dos sanaciones, a la gente que es testigo de alguna cuestión en el Evangelio. Se lo describe como etnos, como ojlos, como laos, ¿cómo se los describe? Repito, porque las traducciones aparece simplemente muchas veces pueblo o gente, y uno no le agarra la cualidad. Bueno, ya que estamos, un pequeño excurso lingüístico del Evangelio que ayuda a querer buscar con más profundidad.
Punto y coma, ¿cómo vamos? Excelente. La mirada social es como el complemento de lo que nos pasa a cada uno y nos sirve como rescate del egocentrismo o del ego, no centrismo, ¿cómo se lo podría llamar? Del, de la atención egoísta, porque siempre estamos egocentrados, pero podemos mirar al otro desde nuestro centro egoico. Podemos, Rudolf Steiner diría, ampliar el egoísmo e invitar al otro allí también. Es lo que la estrategia que propone Rudolf Steiner para sanar el egoísmo. No intentar extinguirlo, sino permitir que a mí me interese cómo le va al otro. El altruismo, o sea, el interés por el alter, por el otro, es mi interés por el otro. No es la desaparición de mi ego, sino que es la ampliación de mi atención desde mí mismo. Podríamos, digamos, resumir diciendo, el altruismo no es otra cosa que el egoísmo ampliado, diría Rudolf Steiner en algún contexto, donde a mí me interesa que a vos te vaya bien. Maravilloso, sensato. Bueno, y entonces llegamos a la séptima semana, que se acuerdan que era siempre que había espejos, ¿no? Espejo de la cuarta, donde, ya habíamos dicho la otra vez, los discípulos se dan cuenta que no son los únicos convocados para ser apóstoles, sino que muchos más. Es más, tantos que no sé quiénes son. Y me los voy a ir encontrando al caminar la vida. Y después Cristo, no, después o antes, depende de los evangelios, Cristo les dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerdan de esa frase? Es decir, por la manera de actuar los van a reconocer. Van a ir dándose cuenta cómo camina cada uno su camino por la manera de hacer cosas. Y eso va a ser un nuevo factor de socialidad. Imagínense lo aburrido que puede ser un bosque de manzanos, todos manzanos, todos haciendo lo mismo, el mismo tipo de fruto. No resistiría mucho ese espacio, se pudriría rápidamente, que es lo que le pasa a la agricultura eh, extensiva, ¿no? Donde se planta siempre lo mismo. Se unilateraliza tanto el espacio vital que se agota. Entonces pensemos ahora, por sus frutos los conoceréis, no significa busquen a todos los que hacen lo mismo que ustedes. Mm, mm. Sino que es un bosque realmente de diferentes tipos de seres. Y eso es lo que tiene de difícil y de divertido el cristianismo, que no es homogeneizante. No es que si todos se mueven igual, sabemos que pertenecemos juntos. No funciona así el cristianismo, sino que es otro el lugar del reconocimiento. ¿Cómo me doy cuenta cuando una persona camina con Cristo? Mm, Bueno, a ver cómo es, porque no lo vamos a descubrir por el hecho de que lo diga, nada más. Incluso en el Evangelio está.
Cuidado porque no todo el que dice Cristo, Cristo tiene una relación conmigo, dice Cristo. O sea, estamos ante un enigma de lo social muy nuevo, que no es etiquetante, no es nominalista. El cristianismo, podríamos decir, es pleno humanismo. Donde hay un yo en devenir, tenemos cristianismo. Desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista del quehacer religioso confesional, es una parte especial de la formación cultural dentro del cristianismo. Lo digo porque puede que en nuestros espacios de crianza hayamos recibido, por lo menos yo lo conocí así también, que el cristianismo es cuestión de la iglesia, pero no, de la iglesia en términos institucionales, sino el cristianismo es cuestión de la humanidad. E iglesia es un término no institucional, sino que describe cualidades de las relaciones. Es un término sociológico, digamos. Eclesía. ¿A qué se refería Cristo cuando hablaba de la eclesía? ¿A una institución? De ninguna manera. No la había, ni tampoco se buscaba que la hubiera. Y es una de las grandes preguntas que ofrece el Evangelio desde el punto de vista de lo social, que son estas comunidades de personas que tienen relación con Cristo y qué diferentes que eran. Así que esta séptima semana abre el juego a esa multiplicidad cultural y resguarda justamente de la estandarización. Nos torna, em, nos torna, hoy diríamos tolerantes, pero es como muy chiquita la palabra tolerante, es mucho más, nos torna, nos entusiasma para lo social, para lo diferente, para el encuentro que nos permite aprender del otro, del camino del otro, para la sorpresa en el encuentro con el otro. Y llegamos casi, ya estamos casi a las puertas de la época de Micael, pero vamos a pasar primero por el pensar imaginativo nuevamente. En aquel momento tuvimos el hijo pródigo, ¿se acuerdan? En la primera etapa imaginativa, en la tercera semana, donde aprendíamos a pensar imaginativamente y a mirar nuestro recorrido biográfico como un gran gesto del descubrirse a sí mismo, etcétera. Y ahora, habíamos hablado el otro día, los discípulos entran en una crisis de fe. Es decir, de repente, como todo proceso de crecimiento, respira, no es todo en una misma dirección, sino que va respirando. Tuvieron un recorrido hacia adelante y de repente vuelve hacia atrás por un momento. Y Cristo les ofrece, como vimos la otra vez, les ofrece esta orientación para descubrir el misterio de la fe viva y se trata de descubrir si tu fe tiene carácter de semilla. ¿Se acuerdan? El grano de mostaza. Y de una semilla calórica, con calor interior. Y quizás puedan presentir ya que ese va a ser el hornito desde donde surjan las fuerzas micaélicas nuevas. Esa semilla de grano de mostaza, la que va a permitir que cada uno de nosotros realice actos plenos de sentido por amor
a lo que quiera realizar para bien del mundo. Y entonces uno tiene con qué ser llamado por Micael. Y la otra vez dijimos, puede que escuchemos la frase si tuvierais fe como un grano de mostaza como una especie de reproche. Yo no la escucho como un reproche, sino como una orientación para ubicar la verdadera fe. Porque la fe no se puede forzar, sino que es una experiencia que surge de las evidencias vividas, de la verdad vivida. No surge de haber forzado ningún tipo de creencia. Es más, hoy en día estamos descubriendo ya cada vez más que todas las creencias impuestas van justo en la dirección contraria del desarrollo de una fe saludable, sino que uno puede, agradeciendo lo recibido, dejarlo de lado y conquistar la propia, que puede coincidir con lo recibido, pero por propia experiencia y por propio descubrimiento. La fe no se puede heredar, es una conquista propia. Yo no puedo heredar la relación con una persona de mi padre, de la relación que él tiene con esa persona, sino que eso es para mí una invitación a ver cuál es mi relación con esa persona. Que sí, que si yo veo que hay confianza, entonces me atrevo a ver qué pasa, pero después voy a descubrir la mía. Y esa va a ser la que funde mi relación directa con ese otro. Lo mismo pasa con Dios. La manera en que tengan otros de relacionarse con Cristo, por ejemplo, mi familia o quienes sean, funciona para mí como un entorno dentro del cual yo voy cultivando la propia. En términos pedagógicos, Rudolf Steiner llamaba a este tipo de desarrollo autoeducación. Y él decía, en realidad, toda educación es autoeducación. Uno no puede educar al otro en realidad. Toda educación es aprendizaje, no enseñanza. Y el arte del pedagogo es ofrecerle al aprendiz un entorno adecuado para realizar su autoeducación. Así describía Rudolf Steiner la actitud del maestro. Y hoy en día ya es parte de todos los libros de psicología evolutiva y de psicología, digamos, de la pedagogía, de todos lados que quieran, que, eh, que en realidad el maestro no le enseña nada a los alumnos, sino que los invita a aprender. Desde el constructivismo para acá ya lo tenemos, por lo menos desde allí. Ya lo hubo antes, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, Montessori y otros, pero digamos en el estándar pedagógico académico, ¿se acuerdan del constructivismo? ¿Les suena? Cuando yo iba a la facultad se puso de moda. Se trata de ofrecerle al alumno la posibilidad de construir por sí mismo el conocimiento. Bueno, toda esa historia. De ahí viene. Bueno, Rudolf Steiner ya lo había descrito en los comienzos de la antroposofía, por supuesto, y muchos otros también. Y llegamos a la novena semana, donde con ese granito de mostaza, que es todo lo que tenemos, le vamos a permitir que brote y vamos otra vez a la escuela entonces. Y es otra vez el Sermón del Monte, pero ahora con un carácter más íntimo, como si fuese, eh, vieron que hay
un tipo de enseñanza cuando uno entra a, a un recorrido formativo y otro tipo de enseñanza, digo yo, y otro tipo de experiencia, de aprendizaje cuando uno está por recibirse. ¿Conocen esa sensación de, uy, no es lo mismo empezar a ver qué es el hombre en los primeros cursos sobre pedagogía, que los últimos cursos cuando uno tiene que decidir si quiere ser maestro o no? Es otro lugar el del aprendizaje. Ya tiene un carácter volitivo el aprendizaje, no informativo. Ahora se trata de ver de qué manera quiero yo consagrar mi voluntad. Y ese tipo de aprendizaje me va a llevar a la última frontera, que es la frontera de la ofrenda, del sacrificio. Es el lugar donde voy a preguntarme a mí mismo si estoy dispuesto a ofrecer lo que tengo al servicio del otro, la ampliación del egoísmo. Si puedo realmente descubrir que mi vida va a tener sentido en la medida en que aprenda a ayudar. Y ahí es donde ocurre la muerte y la reincorporación del joven de Naín, el que nació de sí mismo. ¿Se acuerdan que lo hablamos? El unigénito, que ahora sí, de la mano de Cristo va a poder tornarse colaborador y va a poder entonces estar disponible para el llamado, que es lo que va a ocurrir en la primera semana o en toda la época de Micael. Y venís entonces a trabajar conmigo, sería una traducción coloquial del llamado de Micael. Punto y coma, el que no escuchó se embroma. Bueno, tenemos entonces unos minutitos, como hicimos las otras veces, para charlar. ¿Les parece? Me parece. Y el marco entonces de tiempo serían 15 minutos. ¿Sí? Ya. Bienvenidos y bienvenidas a abrir los micrófonos, a compartir sus reflexiones. Los escuchamos. Bueno, pues empezó Mariano exponiendo la relación con el hecho de cómo vivo yo Cristo y cómo siento que lo vive mi entorno. Entonces, yo tengo la experiencia ah, que hay una gran hambre, pero inconmensurable hambre de escuchar ciertas verdades, como si esas personas que esperan esas noticias, digamos, pues tuvieran un hambre increíble. Y recientemente, bueno, me pasa, ¿no? Pero recientemente tengo dos ejemplos, ¿no? Ayer me siento en una terraza y, y bueno, había un señor y me dice cualquier cosa de dónde soy. Bueno, el caso es que empezó a llover de tal manera que nos tuvimos que meter dentro del establecimiento. Y entonces me empieza a contar que es de Sevilla, que viene de Filadelfia, que es neurocientífico y que viene a dar una conferencia sobre Alzheimer. Y empezamos a hablar de ciencia, de filosofía, de todo. Y al final se fue con con se fue que tenía que coger el avión para Sevilla, eh, con, con dos títulos de Steiner
la ciencia oculta y el otro era pues uno de estos principales, pero la más de feliz. Pero él convencido de su ciencia y yo, como estoy convencida de que le falta algo a su ciencia, pues existe un diálogo muy cordial, sin discusión. Esa fue una experiencia. Me pasa, bueno, los encuentros de la calle son para mí, o sea, no los provoco, sino que surgen, ¿no? Y esta mañana otro con la tendera de las aceitunas, ¿no? De Venezuela, me terminó contando su vida y yo le he podido contar ciencia espiritual y ella encantadísima de escuchar todo eso, como si estuviera esperando que alguien tuviera esas respuestas. O sea, es tremendamente hermoso. Gracias. Gracias a vos, Carmen. Sí, es parte de la tarea del apóstol estar dispuesto a aprovechar las oportunidades cuando se presentan y estar atento a esas oportunidades y ver qué rica que es la experiencia cuando eso es posible. Muchas gracias. Sí, y es que yo no lo vivo como si tuviera que hacer nada, sino yo me relaciono con ese ser y percibiendo lo que hay, surge. No pretendo absolutamente nada. Soy amable, soy simpática, soy agradable, bien. Eso sí, si surge el momento de que hay algo que está preguntando, surge todo eso. Yo no pretendo nada. Gracias. Y como lo comenta Carmen, y cuando yo también vivencio esas experiencias, siento que desde un yo hacia otro yo, más allá del contexto de la conversación o el escenario, surge la medicina del diálogo. Tanto que es necesario en este tiempo, porque sabemos que estamos en una época polarizada, en donde los puntos de vista personales a veces tratan de apaciguar el del otro. Y como dice Carmen, es tan bonito percibir en el alma cuando se crea ese diálogo sincero y fraterno entre dos personas que incluso muchas veces piensan distinto. Creo que tenemos que seguir cultivando eso como jardineros en el alma de todos los que van transitando cerca de nosotros, porque finalmente eso es el desarrollo humano en este tiempo y en esta época. Ah, ahora que la compañera platicó, Carmen, me recordé que regresando de Suiza, estaba yo en el aeropuerto y vi a una señora, pues sí, con su cabecita conmascada y escribiendo y escribiendo. Y pues como dicen mis hijas, yo le hablo hasta las piedras. Entonces le pregunté, oye, ¿qué haces? No, pues yo soy médico y así tengo cáncer. Ah, pues fíjate que yo estudio medicina antroposófica y hay este producto de Veleda, Discusum, que te lo inyectan y en el tumor. Y no, no, yo soy científica, yo no creo en la holística y no sé qué. Le dije, mira, como decía mi papá en paz descanse, el no ya lo tienes, el sí puedes obtener. Mira, yo no soy médico, yo no soy farmacéutica, pero sí me siento muy agradecida con Dios que me permite ser este puente, ayudar a tanta gente, ¿no? Oye, aprendí a hacer el hepatodromo, entonces digo, mira, afuera de mi casa tengo muchas hojas de fresa, tengo mucha fresa salvaje. Córtale hojas y busca tu fresa, hojas de uva roja, mides mitad y mitad y te haces un té 3 veces al día y te desintoxica el hígado. Pues llegó como a las 5 o 6 semanas, me dice, señora, muchas gracias, ya no me duelen mis articulaciones porque pues me dio COVID y después de eso no sabe el dolor. Y pues son cositas que a todo mundo nos hace bien desintoxicarse al hígado, pero son cositas que me brotan y que lo digo y en el avión con nadie, nada, empiezo a platicar y ¿qué haces? No, pues medicina antroposófica, no soy médico, pero estoy estudiando y en farmacia, acabo de terminar enfermería, entonces a todo el mundo les enseño cómo hacer las compresas y no, pues milendrama en el hígado te desintoxica o para cualquier dolor, jengibre en el riñón y bueno, no sabes cómo me hablan y me he hecho amigas nada más porque
pues como dicen mis hijas, yo les hablo a todo mundo. Y mi hermano me dice, oye, cuando haces terapias en tu casa, ¿cuánto cobras? No cobro, no cobro porque yo de niña sí le dije a Jesús, ya limpié mi corazón, ahí está el trono para que te sientes y por cada cosa buena que yo haga en mi vida, te voy a quitar una espina. Y es mi manera de dar gracias por tantas bendiciones que he tenido en mi vida. Y cuando me dicen, oye, mi hijo en España le cayó muy bien el estafiate, ya no toma esos 3 productos para las agruras, y porque el estafiate es buenísimo para todo lo que es colitis, litis. Y entonces me dice, no sabes, Karin, muchas gracias. Esa ha sido mi mejor paga. Y gracias, Carmen, por recordar eso, porque ay, a mí me alimenta el alma cuando uno hace cosas así. Gracias. Bueno, si me dejáis, yo también quería comentar algo que también me ha acordado, me ha venido a través de Carmen, de las cosas, pequeñas cosas que podemos hacer en la comunidad, ¿no? Hace como unos 5 años estuve haciendo voluntariado en una residencia de abuelos. Yo hago arte terapia y estuve pintando con un grupo de abuelos. Y entonces lo que sentí yo ahí es una tristeza inmensa. Y bueno, hablando, haciendo preguntas, intentando pues conectar con ellos, lo que me di cuenta es que lo que faltaba allí era, era alguien que los acompañara espiritualmente. Y hablé con la enfermera que llevaba el grupo y les dije, no hay ningún sacerdote que venga. Me dije, es que no hay sacerdotes que quieran venir. Me dio un, lo encontré muy fuerte porque son personas, hablo, bueno, yo también soy mayor, pero personas de más de 80 años que ellos han vivido una espiritualidad en su infancia y es como que esto se ha cortado, ¿no? Y es una, bueno, yo ahora, después de la pandemia, regresé en el pueblo donde había nacido y ahora donde estoy también hago arte terapia cuando puedo, en una escuela Waldorf y también con abuelos. Y hace muy pocos días, 3 hermanas mayores que yo he estado pintando con ellas arte terapia, una de ellas de 96 años murió. Y fue a ver a las otras 2 hermanas que tienen como 80 y 85 años. Las fui a ver y dar el consuelo. Y yo soy poco habladora, no como Carmen, que nos conocemos muy bien. Y a mí me cuesta bastante, pero de repente me miré a mí misma y les estaba hablando y me escuchaban, es que tenían tantas, luego me di cuenta mirando desde fuera que lo que ellas necesitaban es que alguien les hablara del mundo espiritual. Y yo de repente me encontré que estaba hablando sobre, bueno, lo que yo conozco modestamente, ¿no? Les había traído una oración, siempre que las voy a ver, siempre traigo alguna oración, muy a menudo de Rudolf Steiner, y a partir de esta oración que la hablamos juntas, pues empezó y ella, me empezaron a hacer preguntas y fue una conversación preciosa, ¿no? Sencilla, no fuimos muy lejos, pero quiero decir que si uno está atento, ¿no? a la pequeña comunidad, realmente se pueden hacer grandes cosas desde la gran modestia, ¿eh? No hago, bueno, solo lo quería comentar. Gracias. Modestia. Hay un relato que cuenta que había habido en en unas mareas, el mar había traído miles de estrellas de mar y las dejó en la playa secándose al sol y estaban muriendo y un niño lo vio y se acercó y las agarraba y las tiraba al agua de a una, así lo que podía, y eran miles y miles y miles. Y vino un señor y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? No vas a poder tirar todas, esto no sirve para nada. Y el niño miró la que tenía en la mano y le dijo, para ella esto es todo, y lo tiró al mar. Entonces, cada una de esas estrellas es todo. Yo también pienso en los encuentros que estamos tejiendo entre todos, que comenzó en época de Adviento, ¿verdad? Y justamente
como cumplo el rol de ir siendo la tejedora, facilitando los procesos, pero que los vamos construyendo entre todos, acontece que llegan correos a Jardín de Luz y es realmente maravilloso ver el cómo nos vinculamos desde la distancia y el cómo se van retroalimentando las distintas realidades. Eh, Incluso los compañeros que nos siguen en diferido, me impresiona la medicina que estamos creando entre todos, porque cada uno está viviendo sus propios procesos. Y sabemos también que estamos en una época bastante compleja en donde quizás la salud o la familia o el mismo trabajo se vuelven bastante desafiantes y agradezco eso también, el que nos vayamos sosteniendo, conociendo de a poco también, confiando desde esta comunidad que estamos creando, porque em, nutre también esta sensación de sentirnos acompañados por un otro que está en un camino similar y claramente nosotros estamos inspirados desde la antroposofía, eh, pero es realmente significativo lo que se está creando. Y como dice el Mariano, a propósito de la reflexión que nos entregó anteriormente, son tejidos invisibles, no son cosas que son explícitas, que están ahí latentes, quizás frente a una pantalla o, no sé, frente a una página web, sino que son tejidos humanos que son como hilos dorados que nos van vinculando alrededor del mundo. Y se los agradezco mucho. Justamente en este mes. Jardín de Luz cumplió un año más, así que les anuncio que este primer encuentro inaugura nuestra siguiente ronda. Así que Qué gratitud lindo, al felicidades. proceso. Sí. Y gracias por tu trabajo también. Ah, gracias. Y no sé si alguien más quiere compartir alguna palabra, porque ahora el tramo desde este encuentro hacia el otro va a ser un tramo más o menos largo, en donde van a poder profundizar, recapitular la reunión anterior junto con esta, las lecturas también, las voy a volver a enviar. Les comento que Mariano entre medio va a tener su viaje, así que no sé si alguien quiere compartir algo más. Si quieren aprovechar también de mencionar las coordenadas para los encuentros de España, la casa está abierta para compartirlo también antes de nuestro cierre. Bueno, seguramente varios saben, la última semana de agosto va a ser el encuentro de verano de la Comunidad de Cristianos en España, que se va a hacer en Ávila. Quienes quieran información pueden buscarla en la Comunidad de Cristianos de Madrid, desde donde Manuel Toro está y equipo están. Ah, Olga tiene por ahí datos, no sé, quiso decir algo, después puede decir. Y después, la primera semana de septiembre, voy a estar en Vitoria, en el País No Vasco, puede, para el curso de lamentablemente. trimembración. Dale, Olga. No sé si se me escucha bien. Es que ya no hay plaza en Ávila, Buah, Ah, en Ávila, lamentablemente. llenamos. Bueno, para la próxima. ¿Cuánta gente inscripta, sabes, Olga? No, no, exactamente no, pero creo que alrededor de 100, ¿no? O- exactamente no tengo el dato. Qué lindo, qué Yo lindo. voy, gracias a Dios, sí. Qué bueno, Llegué tengo a muchas ganas. Bueno, y gracias. Que tengan un hermoso verano todavía, o invierno, o lo que estén viviendo en cada lugar del mundo. por Allí, acá, Jardín de Luz es el invierno, tal cual. sí. Y nos seguimos viendo paso a paso. Que tengan un hermoso caminar. Antes de cerrar, voy a Muchas despedir gracias. con el verso de Micael. Valiente seré, veraz y sereno. Cada acto bueno libre me hará. Cada pensamiento bondadoso me fortalecerá. Y por la verdad lucharé y el error venceré. Que estén muy bien, se cuidan, muy buen viaje, Mariano. Por ahí a la vuelta nos cuentas las novedades. Si es que se juntan, manden fotos, yo las puedo compartir después a todo el grupo, eh, para que nosotros también podamos compartir la experiencia desde ustedes.
Y voy a enviar la grabación, las lecturas al correo, así que estén atentos desde el lunes, ¿ya? Descanse. Buenas noches a los que Gracias, ya están más avanzados. Yo por muchas aquí, Sí, muchas gracias. las 4. gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.